Mari Folguerá. Fue profesora de mecanografía, contabilidad, contadora pública residida en la UNE, trabajó en la actividad pública y privada, fue dirigente política y concejal por la UCR en la capital de Corrientes. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por venir a mi casa y querer saber de mí. Gracias a vos por recibirnos. Y más que nada esto es como una ida y vuelta entre jóvenes y vos que queremos conocerte. No te atreviste a la palabra vieja. No quería decirlo usted, viste que ahí es como lo formal. Bueno, más que nada queremos saber que vos te describas y nos cuentes un poquito lo que te marcó en la vida y cómo fue tu camino, digamos, para llegar a hacer política y también todas las otras facetas dentro de la misma. Bueno, no sé, es muy difícil describirse uno mismo. Como diría Sandra Mianovich, soy lo que soy. Pero el camino se me fue presentando como a todo el mundo, con bifurcaciones, y uno elige cuál toma. En cuanto a la actividad política, yo no podía sino estar involucrada en la política, porque yo nací de un hombre político y me crié en una casa en la que solo se hablaba o prácticamente preponderaba el tema político en la conversación familiar. Yo nací en el año 43, el mismo año en el que se plantó en este país el embrión maligno del peronismo. Y a partir de ese nacimiento, en ese año, mi crecimiento fue acompañando a los acontecimientos que se dieron en los dos primeros gobiernos peronistas y todo lo que vino después. Pero yo me formé, en los primeros años de mi vida transcurrieron en ese ambiente, y después vino la cuestión universitaria, la política universitaria bajo gobiernos militares. La circunstancia de mi vida, el año que yo nací, creo que es el que marca todo lo que pasó después, porque a lo largo de todo lo que sucedió en esos 77 años, fui haciendo opciones, y son las opciones las que me fueron llevando a hacer las cosas que hice. En tu gestión como concejal, ¿cuáles eran las temáticas que más te importaban en ese momento? En mi gestión como concejal yo me aboqué fundamentalmente al control de gestión. No es lo más lucido ni lo que más pirotecnia desarrolla a nivel de rédito político, pero era lo que yo mejor sabía hacer por mi profesión de contadora pública y porque yo había estudiado muy bien la problemática de la ciudad, porque había sido candidata a intendente. Yo fui candidata a intendente en el año 85, no había cupo, fui la primera mujer candidata a intendente. No gané a pesar de haber tenido la mayor cantidad de votos, y esto lo dijo Noel Berear, no lo dije yo porque yo no saqué esa cuenta, porque los conservadores tenían el sistema de suma de electores, entonces pasé a ser el primer concejal. De manera que yo trabajé muchísimo en la Comisión de Presupuesto y en la Comisión de Cultura. De todos modos, todo el control de gestión que yo pude haber realizado, que hizo su daño a un sistema de manejo del erario público de un modo muy, muy doméstico y personal, no trascendía, porque en ese momento los opositores que no teníamos dinero para pagar prensa propia, hablábamos y trabajábamos para los taquígrafos. Los concejales que tenían la posibilidad, los concejales, los legisladores, los funcionarios, funcionarios en la oposición no había, pero los legisladores que tenían la posibilidad de tener una difusión pagada por sí mismos de su trabajo, tenían trascendencia. Los que no. De todos modos, no era una acción estéril, de ningún modo era una acción estéril. Yo participé, yo promoví una interpelación, yo promoví un rechazo de presupuesto, de cuenta de ejecución. O sea, mi trabajo fue fundamentalmente de control de gestión del Ejecutivo. Me interesó mucho cuando hablaste de que no había cupo, y también, ahora estamos con el tema de la paridad. Me encantaría saber qué pensás, digamos, de la participación política de las mujeres, cómo era en ese momento, cómo la ves ahora. El ingreso de la mujer al radicalismo fue muy difícil, porque el nuestro no es un partido machista, sino misógino. De manera que no fue fácil. Yo fui candidata en épocas de no cupo, no había cupo, y yo resistí mucho el cupo. Porque yo resisto todo tipo de discriminación hacia la mujer, incluso la positiva, que me parece la más humillante de las discriminaciones. Porque a la discriminación negativa
uno puede resistir, puede combatir, puede luchar, puede gritar. A la positiva no, además tenés que agradecer. Entonces es absolutamente humillante, pero sin duda ese fue un invento peronista porque los que establecieron el cupo dentro de su propia estructura partidaria fue el Partido Peronista Femenino, que era una máquina infernal porque era una máquina perfectamente organizada, era un engranaje perfecto, era una creación solamente de la mente estratégica maligna de Perón. El único que podía imaginar esa máquina tan perfecta era él, aunque se le haya adjudicado la organización a Eva, con la que nos enfrentamos las mujeres, se enfrentaron, porque yo entonces era una niña, las mujeres dispersas, porque excepto las socialistas y las comunistas, partidos que tenían muy numerariamente, pesaban poco, que tenían mucha experiencia de militancia porque siempre habían estado metidas en las estructuras partidarias, en los demás partidos las mujeres, como decíamos en la jerga femenina de los partidos, estaban para el repulgue de las empanadas para las convenciones. Esa era la función política que cumplían. Entonces, de pronto se ven en el 51, frente al hecho de tener que votar, que bueno, chicas, muévanse, hay que preparar fiscales, hay que formar fiscales de mesa, hay que formar esto, formar lo otro, formar lo demás allá, pero nunca dijeron formar candidatas. Con todo lo que lucharon y trabajaron las mujeres radicales, que me consta, porque acá en mi casa había 2, y yo era una niñita muy atenta a lo que pasaba, o sea que no me olvido de nada de lo que... A veces me preguntan, ¿cómo te acordás? No es que me acuerdo, es que no me olvido y no quiero olvidarme de lo que pasó entre el 45 y el 55. No quiero olvidarme. De eso no se habla. Esto está como aletargado en la memoria de los historiadores. Nos ocupamos de la circunstancia del hoy, del ayer, del anteayer, pero de cómo llegamos acá no se habla. Y de cómo llegamos acá está en esos años. En esos años. Bueno, con todo eso que trabajaron las mujeres y que se formaron y armaron las mesas y todo lo demás, el Partido Radical se lució porque no presentó ni una candidata femenina a esa elección, ni una. El Partido Comunista, sin ninguna posibilidad, sino como gesto, llevó como candidata a presidenta a una mujer. Como gesto. Pero el Partido Radical, ninguna mujer. Venían los candidatos a Corrientes, nosotros chiquitas íbamos a la Plaza Cabral, que allí se hacían los actos, y el palco lleno de dirigentes, enfrentando mucho peligro, porque en ese momento era muy peligroso ser radical, varones. Las mujeres no subían a los palcos. Las mujeres concurrían a las cenas en condición de esposas, pero ninguna era tenida entre el grupo de los que hablaban de lo que se tenía que hablar. Eso era así, el partido era muy complicado. Y yo les voy a contar una anécdota que sucedió no hace tanto, y cuando se supone que todo eso ya estaba superado. Años 80, cuando yo ya estoy en plena militancia, ya había tenido, o tenía en ese momento incluso cargo partidario, no sé en qué momento en que estábamos esperando un cierre de listas. Yo cuando tengo que esperar algo, y mi cabeza tiene que trabajar aislada del ruido que me rodea, necesito ocupar las manos. En ese momento estaba dedicada al crochet. Y llevé mi crochet al partido para esperar las listas que tenían que venir del interior. Y oigo cuando un varón, muy varón, dice, lo único que nos faltaba que vengan con el crochet al comité. Entonces le dije, vení, sentate acá a mi lado. Mirá lo que yo hago, le dije. Yo con esta agujita, y empleé una expresión muy grosera, pero que aquí no la voy a repetir, entro en este agujerito, engancho lo que está afuera y traigo. Vuelvo a entrar en el mismo agujerito o en el de al lado, engancho lo que está afuera y traigo y ya tengo 2 enganchados. Vuelvo a entrar en otro agujerito, engancho lo que está afuera y ya tengo 3 enganchados. Y después con una lazadita ato los 3. ¿Qué tiene eso de distinto a lo que están haciendo ustedes? Solamente que yo esto lo voy a terminar y ustedes no saben si van a terminar lo que están haciendo. Después de eso quedó como anécdota y cuando había que trenzar algo me decían, Estela, trae tu aguja. Estuvimos hablando toda de su trayectoria política, pero no es la única trayectoria tan rica que usted tiene en su vida, sino también la escritura. Y con respecto a la escritura, hubo un título que me llamó mucho la atención, que es el libro que usted le dedica a Eulalia Ares, y quería saber qué le provocó ese personaje para que usted termine escribiendo un libro de la historia de él. Bueno, Eulalia Ares me poseyó.
Yo la conocí porque no sabía ni de su existencia por una muy brevísima lectura en un vuelo. No tenía nada que leer y pasando por esas librerías que están ahí en Aeroparque, dije que compro algo que sea de lecturas cortas. Compré un libro de Balmaceda que se llama Historias de la Argentina Insólita y aparece Eulalia Ares con media página y esa media página es la que se repite en todos los libros de historia que después consulté y solamente mencionada porque tomó en 1862 a punta de pistola la Casa de Gobierno de Catamarca, se presentó en la casa del gobernador a punta de pistola, entró al dormitorio del gobernador que ya había huido, o sea que lo puso en fuga, y se sentó en la silla del gobernador a cuidar la silla por 12 horas hasta que viniera el gobernador al que legítimamente le correspondía el cargo. O sea, fue la primera mujer gobernadora de la República Argentina. El no encontrar nada más que eso repetido a lo largo de otras biografías, de otras historias, me confirmó una cosa que yo ya tenía más o menos entendida. Las mujeres que han pasado a la historia son las que tomaron armas. El haber peleado como hombres es lo que las hace dignas de estar en la historia. Y Eulalia se la conoce en la historia por ese episodio, pero Eulalia fue mucho más. Eulalia hizo muchas otras cosas. Eulalia fue una recalcitrantemente unitaria. Su vida transcurre en todo el periodo de las guerras de organización nacional. Ella nació aproximadamente en 1816, murió en 1884 y participó activamente, no como combatiente, pero sí como sostenedora de combatiente, en las guerras de organización nacional entre unitarios y federales en el NOA, porque ella es catamarqueña. Yo me fui a Catamarca a buscar a Eulalia porque me poseyó, porque yo dije, esta mujer, si hizo esto, vestida de hombre en una madrugada y con 23 mujeres vestidas de hombre igual que ella, porque vestida de mujer circulando en la madrugada hubieran llamado la atención, tiene que haber hecho muchas otras cosas más, porque a este extremo no se llega de un día para otro. No se llega de estar sentada bordando una carpetita a tomar una casa de gobierno y presentarse en el dormitorio del gobernador así, en un impulso. ¿Qué pasó en el medio, en el transcurso de esta vida? Y encontré una biografía de ella muy bellamente contada, pero que no me pintaba el personaje con las características que yo presumía que ella tenía que haber tenido para llegar a lo que llegó. Entonces, en realidad lo que yo escribí es una novela. Yo dije, bueno, yo le voy a hacer a Eulalia, respetando lo que la historia, lo que sucedía afuera de su casa, que es la historia contada por los historiadores, pero yo le voy a construir el personaje que yo creo que ella debe haber sido para llegar a esto que llegó. Y yo escribí ese libro en lo que los escritores solemos decir en modo torrente, es decir, me senté y pero fue un personaje que a mí me atrajo mucho por ese hecho y porque me confirmó lo que digo, ¿no? De que se destaca a las mujeres en la historia porque parece que el ponderativo que las hace merecedoras de estar en la historia es pelearon como hombres. Y yo ahí voy a algo que mucha gente sabe. Yo escribí un libro que no se va a publicar nunca, que se va a quedar en mi computadora, que se llama Mariposas Negras, y que son las mujeres desde su lugar de mariposas negras detrás de los políticos, armando a los políticos, hasta su participación política directa. Centré la acción en los años 39 a 55 en Corrientes. Lo que sucedió en Corrientes entre el 39 y el 55. Y no se va a publicar nunca ese libro, primero porque es muy voluminoso y no es rentable para las editoriales, y segundo porque dice muchas cosas que no son políticamente correctas ahora. Porque para mí esa cuestión de hacer a un lado determinados hechos de la historia o determinadas circunstancias históricas, pasar por encima de indultar o blanquear en pos de algo más, es un muy peligroso camino hacia los desvíos morales. Entonces, no tengo mucha predisposición ni a olvidar ni a adaptarme a nuevas concesiones para conciliar.
No obstante lo cual digo, la historia siempre nos ha llevado a eso, a tener que conciliar lo fundamental y postergar lo que se considera secundario. En lo que puedo no coincidir es en qué se considera secundario, qué es lo que se sacrifica en pos de la coincidencia. Yo, por ejemplo, voy a votar al candidato de Cambiemos siempre, pero no quiero seguir votando a uno radical. Bien, Estela, muchas gracias por responder cada una de nuestras preguntas, por tu tiempo y por tu buena predisposición. Y para ir cerrando esta entrevista, nos gustaría que nos digas algún mensaje final y un mensaje también para los jóvenes que participan en política y que quieren participar de la militancia. Mira, sobre todo para los jóvenes, decirles que no tengan piedad ni se vuelvan mudos por la disciplina partidaria cuando tengan algo que decir en relación a quien se mete en el camino peligrosamente desviado, por muy funcionario que sea y por muy alta que esté su silla, porque eso es olvidar que uno es radical. Tengan en la mesita de luz la profesión de fe doctrinaria y el mensaje de Parque Norte y repásenlo siempre, y tengan presente que de los radicales la sociedad siempre espera más, siempre nos exige más, porque siempre hemos sido el partido del discurso de la ética, de la moral y de las garantías constitucionales, y que no podemos apartarnos de eso, y que no podemos dejar que ninguno que se diga radical sea parte de eso, por mucho poder que detente, y que tenemos que decirlo, y que tenemos que denunciarlo. No tenemos que callar porque en eso nos hacemos cómplices. Tenemos que señalar al que no se atiene a lo que debe hacer un radical, que tiene el poder de hacer, porque nosotros, los radicales, el poder lo queremos para hacer, no para hacer para nosotros, sino para hacer para los demás. Tenemos un compromiso con la sociedad, histórico. Somos el partido que más compromiso moral tiene con la sociedad y lo estamos malversando. Agarren las Biblias partidarias, muchachos, y repásenlas. Y a los que tienen las viromes, cada vez que van a poner una firma, repasen las Biblias partidarias.